Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro podcast, el lugar donde cada vez aprendemos más. Mi nombre es Cintia y hoy los estaré acompañando en esta transmisión. Hoy tenemos un episodio muy especial y muy detallado sobre uno de los países más avanzados en el mundo en términos económicos. Pero antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta acerca del tema que vamos a abordar hoy. ¿Qué sabemos acerca de Japón? Adicional a eso, de que es uno de los más grandes productores de electrónica y los muy conocidos automóviles de marca Toyota han sido reconocidos en todo el mundo por su historia en la guerra y la posguerra, y no podemos dejar a un lado algo tan invaluable su cultura como los samuráis. Pero más allá de eso, ¿qué conocemos nosotros de Japón? Y para eso, el día de hoy tenemos un reconocido economista, el doctor Alberto Moncada, especialista de la Universidad Minuto de Dios en la ciudad de Pereira. Bienvenido, Alberto, a nuestro podcast con nuestro excelente tema, el Japón con su economía. Buenas noches, muchas gracias, Cintia. Es un placer estar aquí para hablar sobre un tema tan relevante y fascinante como la economía de Japón, un país que ha jugado un papel crucial en nuestra economía global. Claro, Alberto, es muy interesante todo esto, ya que muchos de nosotros no conocemos los antecedentes políticos y económicos de este país. Creo que es de mucha importancia conocer un poco más, y podemos comenzar con el crecimiento del Producto Interno Bruto de Japón, que ha experimentado una tasa de crecimiento moderada en las últimas décadas. En términos generales, ¿vos cómo evaluarías el desempeño de la economía de este país? Bueno, les explicaré un poco. Japón es una de las economías más grandes del mundo, pero ha enfrentado una serie de desafíos en términos de crecimiento. En los años 80 y 90, Japón experimentó un rápido crecimiento, pero desde la llamada década perdida, a principios de los 90, su crecimiento ha sido más moderado. El PIB real de Japón creció en promedio entre el 0.5% y el 1% anual durante las dos últimas décadas. Sin embargo, Japón ha logrado mantener una estructura económica bastante estable y resiliente, con un sector industrial altamente productivo y una tecnología avanzada. Wow, Alberto, esto es increíble, cómo Japón puede llegar a tener este tipo de problemáticas en su incremento del Producto Interno Bruto, siendo esto una de las medidas de economía para saber cómo es el desarrollo económico del país en un determinado tiempo. Pero es algo un poco ambivalente, creo yo, conocer este tipo de situaciones, porque a pesar de que tiene un crecimiento tan bajo, no deja de ser una potencia y modelo a seguir para muchos países. Pero cuéntame, Alberto, entonces otro tema es el envejecimiento de la población, y es puede ser uno de los factores que limita su crecimiento. Cintia, definitivamente sí. El envejecimiento de la población ha tenido un impacto significativo en la tasa de crecimiento, ya que afecta tanto la fuerza laboral como el consumo. Japón enfrenta una población que está envejeciendo rápidamente, lo que reduce la cantidad de personas en edad de trabajo y por ende la productividad general. Bueno, y hablando de productividad general, ¿qué me dices tú de las tasas de inflación en Japón, que se han tenido históricamente en una deflación? ¿Cómo crees que el gobierno japonés puede manejar esta inflación en los últimos años? Es cierto, Cintia, lo que estás mencionando. Les voy a explicar un poco sobre este tema. Japón ha luchado contra la deflación durante muchos años. Sin embargo, en años recientes, el Banco de Japón ha implementado políticas monetarias expansivas para estimular su economía, como tasas de interés cercanas al cero o incluso negativas. A pesar de estos esfuerzos, la inflación ha sido bastante baja y la economía no ha experimentado un aumento significativo en los precios. La política de control de precios y el control de la inflación son cruciales para mantener una estabilidad económica, y Japón sigue buscando maneras de reactivar la demanda interna. Bueno, ¿y crees que una de esas formas de buscar
Las maneras de reactivar esa demanda pueden ser las políticas que están teniendo efecto en esta estabilidad económica. Claro que sí, aunque es un proceso lento, Japón está tratando de equilibrar la necesidad de estimular el crecimiento con la preservación de la estabilidad de precios. En este momento, las políticas están funcionando, pero la inflación sigue siendo moderada, lo que puede ser visto como una señal de que la demanda interna no ha recuperado completamente. Bueno, me surgió una duda. Si la inflación del país es tan baja y el crecimiento del PIB es tan mínimo, creo que las tasas de desempleo deben ser altísimas. También porque se sabe que Japón es un país donde las tasas de natalidad son extremadamente bajas y su población ya es muy vieja para ejercer la labor del trabajo como por ejemplo que son las minas, las fábricas y los cultivos. ¿O me equivoco, Alberto? ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Bueno, voy a hablar un poco sobre las tasas de desempleo, la calidad de empleo y las políticas laborales. Les voy a contar. Japón ha tenido tasas de desempleo bajas, generalmente en torno al 2 o al 3%. Sin embargo, hay una gran preocupación por la calidad del empleo. Hay un alto porcentaje de trabajadores en empleos precarios, como un trabajo a tiempo parcial o trabajo temporal. Además, Japón tiene una cultura de largas horas de trabajo, lo que puede afectar la calidad de vida y la productividad laboral. Han implementado políticas laborales muy estrictas, que son todas aquellas leyes que buscan equilibrar los derechos de los trabajadores y alinear las demandas de las empresas. Les voy a mencionar algunas políticas. La ley de normas laborales, que regula las horas de trabajo y el ajuste de horas extras, salarios mínimos y todo lo relacionado con licencias. La ley de seguridad y salud industrial es la que establece las medidas de garantías y bienestar en el lugar de trabajo. Límites de horas extras. Desde el 2023 han implementado restricciones en las horas extras para un máximo de 960 horas anuales, pero en ciertos sectores como la medicina y transporte. Otra es la reforma en estilo de trabajo. Esta ley promueve la reducción de horas laborales y fomenta el equilibrio entre la vida personal y laboral. Y por último, el derecho a la sindicalización. Es la que protege el derecho de los empleados a la sindicalización. Bueno, Alberto, definitivamente esto nos deja súper claro que Japón es un país que nos enseña muchísimo y a pesar de que tiene tantas situaciones económicas, piensa mucho en su población y en el beneficio y bienestar de la sociedad y en sus calidades de vida, obviamente. Pero entonces hablemos algo que me crea como mucha expectativa y que uno escucha mucho en los noticieros y en todo, que es la balanza comercial. Japón es conocido por ser un gran gigante exportador, especialmente en los sectores de la tecnología y la automoción. ¿Cómo puedes ver tú la posición que tienen ellos como economista que eres en términos de comercio exterior? Mira, Japón es una economía exportadora por excelencia. Su balanza comercial ha sido históricamente positiva, con exportaciones superando las importaciones. Japón exporta productos de alta tecnología como semiconductores, automóviles y maquinaria. Sin embargo, también importa grandes cantidades de recursos naturales, especialmente petróleo. Japón ha logrado mantener una posición económica sólida en el comercio internacional, a pesar de las fluctuaciones globales. Bueno, si entonces esta situación es así, la demanda pública, ¿cómo maneja Japón esta situación? Sabiendo que sus relaciones son tan complejas con el PIB en relación a otras economías más avanzadas. Bueno, eso es un tema muy importante y quiero aclararlo. Es cierto, la deuda pública de Japón supera 230% del PIB, lo que es muy alto. Sin embargo, la mayor parte de esta deuda está en manos de residentes japoneses, principalmente el Banco de Japón y los hogares. Japón ha mantenido una política de emisión interna, lo que ha permitido mantener controlada la deuda en términos relativos a otros países. A pesar de su deuda, Japón sigue siendo considerado un país con una economía estable. Sin embargo,
es un desafío a largo plazo que requiere reformas fiscales y un aumento de la recaudación de impuestos para evitar problemas futuros. Bueno, Alberto, me crea una gran duda si el sistema financiero japonés ha sido bastante estable, pero ¿cómo hacen con esas tasas de interés tan bajas durante tantos años? ¿Cómo hacen para tener acceso al crédito y a la regulación bancaria en Japón? Es cierto, Cintia, que tienen un sistema financiero muy sólido y está bien regulado. Les voy a explicar un poco. Los bancos japoneses son conocidos por ser conservadores, lo que les ha permitido evitar crisis financieras graves. Sin embargo, las tasas de interés extremadamente bajas y en algunos casos negativas han limitado las opciones de los bancos para generar rentabilidad. En cuanto al acceso al crédito, es generalmente bueno, aunque las pequeñas empresas pueden enfrentar dificultades para acceder a financiamiento debido a la aversión al riesgo de los bancos. Bueno, Alberto, coméntame un poco entonces, ya habiendo hablado de todo el sistema financiero japonés, ¿cómo es el tema de la inversión extranjera en Japón, que ha sido históricamente baja comparada con otras economías? ¿Qué factores explican esta tendencia? Es claro que la inversión extranjera directa en Japón ha sido relativamente baja. Esto se debe a varios factores, se los voy a mencionar, como la barrera cultural, la rigidez en el mercado laboral y una regulación empresarial relativamente estricta. Sin embargo, Japón ha estado promoviendo reformas para mejorar el entorno empresarial y atraer más inversión extranjera, especialmente en sectores tecnológicos y de innovación. Alberto, ¿cómo crees tú que las políticas evalúan la desigualdad de ingreso y la pobreza en este país, y cómo las políticas de inclusión en Japón se pueden dar? Muy importante. A pesar de que Japón tiene una de las tasas de pobreza más bajas entre economías avanzadas, la desigualdad de ingresos es un tema creciente. El gobierno japonés ha implementado políticas para abordar la pobreza, como programas de asistencia social y seguros médicos universales. Pero el sistema de pensiones y la distribución de la riqueza todavía requieren atención. Japón ha hecho esfuerzos para mejorar la inclusión social, pero sigue siendo un desafío, especialmente para los trabajadores mayores y las mujeres. Definitivamente este país nos deja cada vez más asombrados con todas sus situaciones, a pesar de que tienen como tantos altibajos en la economía global de ellos. Nos enseña mucho cómo es la resiliencia que ellos tienen como país. Pero entonces hablemos finalmente de algo que compagina todo lo que hemos estado hablando. ¿Cómo es la capacidad de innovación y productividad referente a la competitividad que tienen en el mercado global? Mira, Cintia, es claro que Japón es un líder en innovación, especialmente en sectores como la robótica, lo mencionabas hace poco, la automoción y la electrónica. Sin embargo, la productividad ha sido relativamente baja en comparación con otras economías avanzadas. La razón principal es la falta de innovación en ciertos sectores de servicios y la rigidez laboral. No obstante, Japón está invirtiendo fuertemente en tecnología, en investigación y desarrollo, lo que le permite mantenerse competitivo en un mercado global. Bueno, definitivamente este país nos deja cada vez más asombrados. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos analizado toda esta situación hoy, por habernos enseñado tanto y habernos dado un detallado tan complejo sobre la economía japonesa. Ha sido todo un placer tenerte en nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Cintia, y a los oyentes. Ha sido un placer para mí hablar sobre la economía de Japón y espero que este análisis haya sido útil para todos. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.